Un gran número de ministerios cristianos a través del mundo ha participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas son para ayudar a cristianos en muchas naciones a entender mejor su fe y convertirse en sirvientes de Jesucristo. Esta es la sesión número 5 de Jesús sana hoy. Nuestro maestro será el reverendo Bayless Conley. Welcome to our next lesson on the subject of divine healing. Bienvenidos a esta nueva sesión sobre sanidad divina. I trust that you've been getting some good things from the Word of God. Espero que hayan estado aprendiendo buenas cosas acerca de la palabra de Dios. In this lesson we're going to be talking about the mercy of God. En esta sesión vamos a estudiar acerca de la misericordia de la sanidad de Dios. I believe this message has the ability to cause people's faith to rise high. Yo creo que este mensaje es uno que puede llenarlos a usted de fe. We're going to be looking at the character and nature of God. Vamos a ver la personalidad y la naturaleza de Dios. Before we read the scriptures, I want to say a few things that are very important. Antes de leer las escrituras, quiero decirle a usted varias cosas muy importantes. When we come to God for healing, we should take time to search our own hearts. Cuando venimos nosotros buscando a Dios para que nos sane, primero debemos analizar nuestros corazones. We need to take time to prepare ourselves to receive what God has for us. Tenemos que tomar un tiempo para prepararnos para recibir eso que Dios tiene para nosotros. When a person goes to a hospital to have an operation, Cuando una persona va a un hospital para recibir una operación, they don't just walk in and with their clothes all dirty and their hands all dirty from working out in the field. no llegan al hospital todos sucios después de haber estado trabajando afuera en el campo. They don't walk in all covered with dirt and say, okay, doctor, I've got 5 minutes and I want you to do the operation and I've got to go. No entran ellos llenos de tierra y le dicen al médico, ¿sabe qué? Nada más tengo 5 minutos, por favor hágalo rápido, me tengo que ir. Now the doctor says, no, you need to come in a day early. El doctor normalmente le dice, ¿sabe qué? Usted tiene que venir un día antes. You need to watch what you eat. Usted tiene que tener cuidado qué es lo que come. We don't want you to eat a full meal before the operation. Yo no quiero que usted coma una comida completa antes de la operación. And they will scrub them down and bathe them and cause them to become clean. Lo que el médico va a hacer, lo va a bañar, lo va a lavar muy bien para que él esté limpio antes de la operación. They prepare themselves before they have the operation. Ellos se preparan antes de recibir esa operación. How much more should we prepare ourselves before we come into the presence of a holy God? ¿Cuánto más debemos nosotros de prepararnos antes de estar presentes a un Dios santo? We don't walk into God's presence and say, God, I've just got a couple minutes. Hurry up and do this so I can get back to my business. Nosotros no podemos entrar con Dios santo y decirle, ¿sabe qué? Nada más tengo unos cuantos minutos, tengo que regresar a mis negocios. It's important to take time to search our hearts and to be clean before God. Es importante que nosotros primero analicemos sus corazones y que lleguemos limpios ante Dios. Sometimes there can be things standing in our way, keeping us from receiving what God has. Algunas veces hay cosas que estorban para que Dios pueda darnos las cosas que Él quiere darnos. As we wait upon God, God will reveal those things to our heart. Y si nosotros tomamos tiempo para esperar a Dios, Él nos va a revelar cómo limpiar nuestro corazón. It could be anything from unforgiveness to living an undisciplined life. Algunas veces puede ser algo con relación a no perdonar o llevar una vida que no es disciplinada. I was listening to a man share his story once. Una vez escuché a un hombre que estaba platicando su historia He said his daughter married a very violent man, y él comentaba de que su hija se había casado con un hombre muy violento and this man beat his daughter, y este hombre le daba golpes a su hija and on one occasion he tried to kill her. y en una ocasión trató de matarla. His daughter had to run away from her husband just to save her life. Su hija tuvo que escapar de su propio esposo para no ser asesinada. This man was filled with rage and anger toward his son-in-law. Ese hombre estaba lleno de coraje, este señor, en contra de su yerno, And he never got that unforgiveness taken care of. y nunca lo perdonó. About a year later, he became very sick in his body. Después de como un año, él empezó a enfermarse mucho. His body got all swollen and was in constant pain. Su cuerpo estaba lleno de dolor y estaba hinchado. His hands became so swollen he couldn't take off his wedding ring for a full year. Pasó todo un año en que no pudo quitarse el anillo de matrimonio por tener tan hinchadas las manos. His whole body was swollen and he couldn't walk without having pain. No podía ni siquiera caminar, estaba tan hinchado y sentía tanto dolor. He was a Christian.
Era un hombre cristiano And he went to many meetings and was prayed for again and again and again. y él fue a muchas reuniones y oraron por él muchas veces. But his condition just got worse. Pero su condición empeoraba. Finally, he began to wait on God. Pero luego él por fin empezó a esperar a Dios. He said, God, what is the problem? Y él le decía a Dios, Dios, ¿cuál es el problema? And God spoke to his heart. Y Dios le habló a su corazón. He said, you must forgive your son-in-law. Y él le dijo, ¿sabes qué? Tienes que perdonar a tu yerno. Oh, that was a hard thing for him to do. Ay, qué cosa tan difícil para él. He said, God, I need your help. Y él le dijo, Dios, necesito tu ayuda. And the Lord did help him. Y Dios sí le ayudó. He made the decision to go find his son-in-law. Ese señor decidió que iba a ir a encontrar a su yerno. And he found the house where he was living. Encontró la casa donde vivía este señor. His daughter and this man had not been together for several years now. Ya habían pasado años de que su hija y este yerno no vivían juntos. He knocked on the door and he heard a voice inside. Entonces el señor tocó en la puerta y oyó una voz allá adentro. He said, who is it? Y la voz decía, ¿quién es? He said, it's me, your father-in-law. Y él dijo, soy yo, tu suegro. He said, have you come here to hurt me? Y le gritó desde adentro, ¿vienes a maltratarme? He said, no, I just want to speak to you. No, solamente quiero hablar contigo. The son-in-law opened the door Entonces el yerno abrió la puerta, and he said, I have to tell you something first. pero él le dijo, quiero decirle una cosa antes. He said, I'm sorry for hurting your daughter. Me arrepiento mucho de haberle hecho lo que le hice a su hija. A few months ago, I asked Jesus Christ into my life and I've become a Christian. Hace unos cuantos meses le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Soy ahora ya cristiano, dijo el yerno. His father-in-law said, that's wonderful. Now I must talk to you. El suegro le dijo, ¿sabe qué? Eso es maravilloso. Ahora yo quiero decirle algo a usted. He said, I've had bitterness in my heart all of this time against you. Todo este tiempo yo he estado amargo en contra de ti. And I want you to know that I forgive you. Y quiero que ahora sepas que te he perdonado. Well, he left from his son-in-law's house and went straight to a church meeting. El Señor salió de inmediato a estar con su yerno y se fue a una reunión en una iglesia. He said, I want you to lay hands on me for healing. I'm ready now. Y le dijo ahí a la gente, quiero que oren ahora sí por mí. Estoy listo para recibir mi sanidad. His body was still swollen and filled with pain. Todavía tenía su cuerpo hinchado y estaba lleno de dolor. The moment they laid hands on him, Pero el momento en que pusieron las manos sobre él, his wedding ring slipped off of his finger, hit the floor, and rolled off. se le cayó el anillo de bodas de la mano y rodó por el suelo. All the swelling immediately left. Toda la hinchazón desapareció de pronto. You see, he had something to take care of before he could receive healing from O God. sea, él tenía que resolver un problema que tenía antes de recibir la sanidad de Dios. If the railroad wanted to bring a train into your town, Si el ferrocarriles quisiera pasar un tren por su ciudad and there was not a train there, y no había tren ya ahí, it would take them a long time to lay the track. tomarían mucho tiempo en poner los rieles. But once the track was laid, the train could come very quickly. Pero ya en cuanto estuvieran los rieles, el tren podría pasar rápidamente. When you prepare your heart and seek the Lord, Cuando usted prepara su corazón y busca al Señor, that's like laying the track for the train. es como poner esos rieles para el tren. Once the track has been laid, God's healing power can come quickly. Ya cuando están esos rieles de fe, entonces el poder divino de Dios puede entrar rápidamente. God is the healer, Dios es el sanador, but we have a part to play. pero nosotros también tenemos algo que tenemos que hacer. Now I want to talk to you about God's mercy. Ahora quiero hablarles acerca de la misericordia de Dios. Open your Bible with me to Psalm 145. Quiero que abran sus Biblias, por favor, a Salmo 145. We're going to be reading verses 8 and 9. Vamos a ver los versículos 8 y 9. Psalm 145, verses 8 and 9. Salmo 145, versículos 8 y 9. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. God is good to all. Dios es bueno para todos. He makes the sun to rise on the good and on the evil. Dios hace que salga el sol para los buenos y para los malos. He sends his rain upon the just and the unjust. Él manda su lluvia para los justos y para los injustos. God is love. Dios es amor. Mercy and compassion express our Heavenly Father's character. Tiene misericordia y compasión. Esa es la personalidad de Dios. There is nothing else that will inspire faith as much as understanding God's compassion. No hay ninguna cosa que va a inspirarnos más fe que entender la compasión y la misericordia de Dios. When people get a revelation of the mercy and compassion of God, faith will rise mountain high.
Cuando la gente tiene ya una revelación de lo que tiene Dios de misericordia y compasión por nosotros, se llenan de fe. God is not just able to heal, God is willing to heal. No solo puede Dios hacerlo, sino Dios quiere hacerlo. These verses say the Lord is gracious and He's full of compassion. Aquí nos dice los versículos que Él está lleno de compasión y tiene mucha misericordia. God just doesn't have some compassion, He's full of compassion. Dios no tiene solamente un poco de compasión, está lleno de compasión. God is gracious. Y Dios quiere dárnoslo. That means God wants to dispense favors to people. O sea, significa que Dios quiere darnos las cosas que nos ha prometido. It says the Lord is great in mercy. Aquí dice que Dios es grande en misericordia. Mercy means to love tenderly. Misericordia significa amar tiernamente. It means to be full of eager yearning. Significa que está lleno de ganas para hacerlo. Look with me at Psalm 103. Veamos ahora Salmo 103. Psalm 103, and we're going to begin in verse 1. Vamos a empezar en el versículo 1 de Salmo 103. Psalm 103 and verse 1. Salmo 103, versículo 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. We need to remember all of the benefits of the Lord. Tenemos que recordar nosotros todos los beneficios de Dios. In verse 4 it says, He redeems your life from destruction. En el versículo 4 nos dice que Él rescata nuestra vida del hoyo, de la destrucción. He tells us in verse 3 how God does that. Y en el versículo 3 nos dice cómo es que lo hace Dios. By forgiving all of our iniquities, by healing all of our diseases. Dice que lo hace perdonándonos de todas nuestras iniquidades y sanando todas nuestras dolencias. That's how God redeems our life. Así es como Dios redime nuestra vida. It goes on in verse 4, it says that those are tender mercies. En el versículo 4 nos dice que esos son los favores y las misericordias de Dios. Forgiveness is a mercy of God. El perdón es misericordia Healing is a mercy of God. y la sanidad es parte de su misericordia. God crowns me with loving kindness and shows His tender mercy. Dice aquí que Dios nos corona con su perdón y que Él nos llena de sus favores. Look with me in verse 8 of this same psalm. Y ahora en el versículo 8 de este mismo salmo, The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. God abounds in mercy. Dios es grande en misericordia. Right now He's filled with eager yearning to forgive and to heal. Él ahorita está muy pero muy dispuesto ahorita para perdonarlo y para sanarlo. God's heart is pouring out towards you even as I speak. El corazón está derramado ahorita Dios aún en este momento por usted. I live near the Pacific Ocean. Yo vivo cerca del Océano Pacífico. You may live near the Atlantic or the Indian Ocean or the China Sea. Es posible que usted viva cerca del Atlántico o de algún otro océano o mar. Picture the sea, if you would, as if it were lifted high in the heavens above us. Imagínense ustedes el océano y traten de imaginárselos por arriba de los cielos. There's all of that weight and all of that pressure just looking for some sort of a crack or crevice to pour its ocean tides over the earth. Imagínense que todas esas aguas están por allá arriba y están con esa presión en que en cualquier momento va a salir el agua y caer a la tierra. If you can picture that ocean, if it were suspended above us, just looking for some way to relieve the pressure and pour that ocean tide, you get a picture of the mercy of God. Ustedes se pueden imaginar la misericordia de Dios como eso. Es agua que está a punto de explotar, que está buscando una salida para caer sobre la tierra. God wants to pour out His blessings. Dios quiere echar sobre nosotros sus bendiciones. His eyes are looking across the earth for an opportunity to display His love. Sus ojos andan buscando por toda la tierra una manera en que Él puede mostrar su amor. God's heart is filled with mercy and compassion. El corazón de Dios está lleno de compasión y misericordia. I have
a friend that went down to Mexico City. Tengo un amigo mío que fue a la Ciudad de México. It was several days after they'd had a large earthquake. Fue después de varios días que había habido un gran terremoto. Large parts of the city had been destroyed. Muchas partes de la ciudad habían sido destruidas. He walked around and he saw the death and the destruction and the suffering. Y al estar él caminando veía toda la destrucción y la muerte que había habido ahí. The water supply had become polluted and there was much sickness. El agua estaba muy sucia, entonces la gente estaba llenando también de enfermedades. He noticed a crowd of people and he went and stood in the crowd. Y vio un montón de gente que estaba reunida y fue a ver qué es lo que estaban ellos haciendo. People had lost their homes. Había mucha gente que había perdido sus hogares. Many had lost family members. Muchos habían perdido sus familiares. There was suffering everywhere. Y él veía que había sufrimiento por todos lados. And there was a man talking to the crowd and he was very angry. Pero había un hombre que estaba ahí hablándole a esa multitud y él estaba muy enojado. He was blaming the government for everything that had happened. Él estaba culpando al gobierno de todo lo que había sucedido. He was trying to stir people's anger up against the government. Y él estaba tratando de hacer que la gente se enojara más hacia el gobierno. He said, they don't care about you. They're not doing anything for you. Y él decía, el gobierno no está haciendo nada por ustedes, no los quiere para nada. And as my friend stood there and looked at this taking place, Y al estar mi amigo ahí viendo y oyendo a esta persona, suddenly the compassion of God began to rise in his heart. de pronto empezó a sentir la misericordia de Dios en su corazón. And he began to weep. Y empezó a llorar. Thinking of all of the people that had lost family members and all that was going on, he began to weep. Se puso a pensar en todas las personas que estaban sufriendo y todos que habían perdido familiares y comenzó a llorar y a llorar. The man that was speaking to the crowd noticed that he was crying. El hombre que estaba ahí gritándole a la gente se dio cuenta que mi amigo estaba llorando. He said, "Sir, tell us what you've lost and how the government has not helped you." Y le dijo a él, Señor, díganos usted a nosotros por qué está llorando, qué es lo que usted ha perdido y qué es lo que el gobierno le ha hecho a usted. My friend stood in the midst of the crowd and he said this. Mi amigo se levantó y estuvo ahí entre toda la muchedumbre y dijo lo siguiente. He said, "I've come nearly 2,000 miles to tell you that God loves you." Yo he venido por más de 2000 millas, muchos kilómetros, para decirle a usted que Dios lo ama. The other man immediately said, "He's crazy, don't listen to him." El otro señor que había estado hablando, dijo, no le hagan caso, él está loco. But my friend continued to speak. Pero mi amigo continuó hablando And he continued to cry. y continuó llorando. And there was a woman there in the crowd that was deaf. Y había una mujer que estaba ahí, que era sorda, And they brought her over to him. y se la trajeron a mi amigo. He'd been sharing the gospel with them. Él le había estado compartiendo la Biblia, las buenas nuevas a ellos. He laid his hands on her as he was weeping. Y al estar él llorando, impuso las manos sobre ella. He said as he was standing over here, his tears fell down into her hair. Y on las her head. lágrimas de él caían sobre el pelo de esta mujer. Suddenly her ears opened up. Y de pronto se le abrieron los oídos. He prayed for another person that was blind and their eyes opened. Oró por otra persona que estaba ahí, que era ciega, y se le abrieron los ojos. He was standing there just weeping and crying. Él estaba parado ahí llorando y llorando. He felt the heart of God for those people. Él sentía lo que Dios sentía en su corazón por esa gente. Suddenly they began to bring sick from everywhere. De pronto empezaron a traer gente enferma de todos lados. And he began to lay hands on them and pray for them. Y él les impuso las manos y oró por ellos. All the time that he was weeping and crying, God was healing people. Y todo este tiempo que él estaba llorando, la gente estaba sanando gente. You see, he began to feel God's heart of Él compassion. sentía la compasión que Dios tenía por esa gente. There was another man that I know of. Conozco otro señor también. A friend of his wife was dying of cancer. Un amigo de él tenía una esposa que estaba muriendo de cáncer. It was all through her body. Y tenía el cáncer en todo su cuerpo. They'd brought her home to die. Y la habían ya llevado a su casa ya para morir. She would scream out in pain. Y ella gritaba de repente así, llena de dolor. And they stayed by her bedside all day and all night. Y entonces toda la noche y todo el día permanecían al lado de su cama. The husband would stay by the bed and pray all night long. Y el esposo se estaba ahí junto a ella toda la noche orando a Dios. Then this other man would come and he would stay at the bedside and he would pray, and they were seeking God for her healing. Y luego llegaba esta otra persona también y se estaba horas y horas pidiéndole a Dios que la sanara. This went on for a number of days. Y esto continuó por varios días. Well, the man left just to go get washed up, and he left for a few hours. Entonces uno de estos señores se fue por unas cuantas horas a lavarse, a bañarse. As he was coming back down the street, Y al estar regresando él por la calle, he could hear the woman's screams. podía oír los gritos de la mujer. She had such pain in her body. Tenía ella tanto dolor en su cuerpo. When he heard her crying out in pain, he began to weep. Y al oír esos gritos de dolor de esa mujer, se puso él a llorar. The compassion of God swept over him. La compasión de Dios And entró en he él. began to run down the street crying and weeping. Y él empezó a correr por la calle llorando y llorando. He ran into the house and went into the room. Y entró corriendo dentro de la casa y entró al cuarto donde estaba la mujer. And he took her up in his arms. Y la levantó en sus brazos. She was just skin
and bones. Y ella nada más era nada más los huesos ya. And he began to weep and to cry from deep down inside of him. Y él continuaba llorando muy dentro de él mismo. He just held her and he wept and he wept and he wept. Y entonces la sostenía y continuaba llorando, llorando, He said, llorando. I felt the compassion of God flowing out of me. Y él dijo, yo sentía cómo salía de mí la compasión que Dios tenía por ella. He said, suddenly it became still in the room. Y de pronto sintió que había una calma en el cuarto. She looked up at him and said, I'm healed. Y ella lo miró a él y recibió su sanidad. Every trace of cancer left her body. Desapareció todo el cáncer de su cuerpo. That's the heart of God. Ese es el corazón de Dios. I talked to a man and a woman one time. Una vez platiqué con un hombre y una mujer. They were both heroin addicts. Los dos usaban heroína, eran adictos. She was several months pregnant. Ella, la mujer, ya estaba embarazada por varios meses. They said the baby would probably be deformed. Y le habían dicho que probablemente el bebé iba a ser deforme. And if when the baby was born, it would be born addicted to drugs. Y le dijeron que también el bebé nacería ya también siendo adicto a las drogas. The whole time during her pregnancy, she'd been shooting drugs into her veins with a needle. Porque todo el tiempo que ella había estado embarazada, había estado inyectándose estas drogas en las venas. And as I talked to them, they said, we're going to abort the baby. Y al estar yo platicando con ellos me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a abortar este niño. I went home that night. Yo me fui esa noche a la casa. I told my wife what had happened. Le platiqué a mi esposa lo que había sucedido. As we laid in bed there trying to go to sleep, Y al estar mi esposa y yo en la cama tratando de dormir, I couldn't stop thinking about this woman and her baby. yo no podía dejar de pensar en esta mujer y en su bebé. That she was going to go have an abortion. Y que ella iba a ir a hacerse un aborto. Suddenly I felt the compassion of God in my De heart pronto sentí la compasión de Dios en mi corazón. for that woman and for that unborn child. Por esa mujer y por ese bebé que todavía no nacía. As I laid in bed next to my wife, I began to weep and began to cry. Y ahí acostado junto a mi esposa en la cama empecé yo a llorar. And I began to pray for them, and my prayer just poured out like a river. Y empecé yo a orar por esta mujer y su bebé como un río que fluía de mí. I couldn't stop crying and I couldn't stop praying. No podía dejar yo de orar y no podía dejar de llorar. I was swept up in a river of God's compassion. Estaba yo como si Dios me hubiera levantado en ese río de compasión que Él tiene. After a half an hour, I suddenly felt peace in my heart. Después de como una media hora por fin sentí paz en mi corazón. I came to find out sometime later Después llegué a saber, después de un tiempo, that the woman decided to keep the baby. que la mujer había decidido quedarse con el bebé. That very night, she changed her mind about having the abortion. Y esa misma noche ella había decidido que siempre no iba a tener el aborto. And when the baby was born, it was born perfectly normal and it was not addicted to drugs. Y cuando nació ese bebé era totalmente normal y no estaba adicto a las drogas. The doctors were amazed. Estaban maravillados los médicos. That is the compassion of God. Esa es la compasión de Dios. God feels that way all the time. Dios se siente así todo el tiempo. I just got into the flow of His great heart for a few minutes. Lo único que sucedió es que por unos momentos yo entré en el flujo de la compasión de Dios. But His heart is ever reaching out to show compassion on people. Pero su corazón de Él siempre está lleno de compasión por la gente. He wants to bless and He wants to heal broken humanity. Él quiere bendecir y quiere sanar a la humanidad. God feels that way right now towards you. Y Dios siente lo mismo en este instante por usted. But His mercy must be received. Pero tenemos que recibir su misericordia. In John 3:16 it says God so loved the world. En San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, They gave His only begotten Son, that whoever believes in Him wouldn't perish but have eternal life. que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. God gave His Son Jesus because He loved the world. Dios dio a su Hijo unigénito porque amaba el mundo. God is not angry at people. Dios no está enojado con la gente. God loves the world. Dios ama este mundo. Jesus came and paid the price for our sins. Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. And it was the love of God that brought Jesus to us. Y el amor de Dios fue el que nos trajo a Jesucristo. Salvation has been provided, Ya hay la salvación, Él la ha proveído. but it still must be received. Pero de todos modos tenemos que recibirla. Many people, even as I speak, Muchas personas, aún en este momento que estoy yo ahorita hablando, are dying and going to hell están muriendo y se están yendo al infierno. because they've not received God's love. Porque no han recibido el amor de They haven't Dios. accepted God's Son, Jesus No han Christ. aceptado a su Hijo de Dios, Jesucristo, en su corazón. The mercy of God must be received. Tenemos que recibir la misericordia de Dios. Look with me, if you would, in John's Gospel, the 14th chapter. Pasemos a San Juan capítulo 14.
Going to be reading in John chapter 14, verses 8 and 9. Y vamos a ver los versículos 8 y 9 de San Juan 14. John 14, verses 8 and 9. San Juan 14, versículos 8 y 9. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesus said, If you've seen me, you have seen the Father. Jesús dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Remember, God does not change. Recuerden ustedes que Dios nunca cambia. He said in Malachi, I am the Lord, I do not change. Él dijo en Malaquías, yo soy el Señor, yo nunca cambiaré. Jesus, it said of Jesus in the book of Hebrews that he's the same yesterday, today, and forever. En Hebreos también nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. To see Jesus is to see the Father. Entonces, al ver a Jesús, estamos viendo al Padre. As we look at Jesus Christ dealing with the sick, we're getting a picture of the Father. Al ver a Jesús y cómo lidiaba Él con la gente enferma, estamos viendo al Padre y lo que Él siente por los enfermos. Jesus displayed the Father's heart toward hurting people. Jesús tenía un amor de compasión por la gente doliente. I want you to look with me at some scriptures as Jesus ministers to the sick. Quiero que veamos algunas escrituras en las cuales vemos cómo ministró Jesús a los enfermos. And we will see God's motivation for bringing healing. Y entonces veremos la motivación que Dios tiene para sanar a los enfermos. Look with me in the book of Matthew chapter 14. Vamos a ver Mateo capítulo 14. Matthew chapter 14, and we're going to be reading verses 13 and 14. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. And when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. It says Jesus was moved with compassion, and he healed them. Dice aquí que él tuvo compasión, lo movía su compasión y lo sanó. It was the heart of God moving through Jesus to heal the sick. Era el corazón de Dios que se movía en el corazón de Cristo para sanar a los enfermos. Look with me in chapter 20 in the book of Matthew. Veamos ahora en el capítulo 20 también de Mateo. Matthew chapter 20, we're going to look at verse 29, Mateo capítulo 20 versículo 29. all the way through the end of the chapter. Y leeremos hasta el final del capítulo. Now as they went out of Jericho, a great multitude followed him. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. And behold, two blind men sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, Son of David. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Then the multitude warned them that they should be quiet, but they cried out all the more, saying, Have mercy on us, O Lord, Son of David. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. So Jesus stood still and called them and said, What do you want me to do for you? Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? And they said to him, Lord, that our eyes may be opened. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. They cried out for mercy. Ellos le estaban gritando, ten misericordia. The Bible said Jesus had mercy on them, Y dice que Jesús sintió compasión, misericordia, and he touched their eyes. y tocó sus ojos. The mercy of God brought healing to the blind men. La misericordia de Dios fue la que trajo sanidad a estos ciegos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Y recuerden que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. He is not less compassionate today. No siente menos compasión hoy, He's the same Jesus. es el mismo Jesús. Look with me in Mark's Gospel, chapter 1. Veamos en Marcos capítulo 1 ahora. Gospel of Mark, chapter 1, and we're going to read verses 40 through 42. Entonces en San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 42. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying, "If you're willing, you can make me clean." Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Then Jesus was moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said, "I am willing, be cleansed." Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. And why did Jesus heal the leper? ¿Por qué sanó Dios a este leproso? He didn't say, "I'm going to prove to you that I'm the Son of God." Él no estaba diciendo, quiero probarles que yo soy el Hijo de Dios. Certainly Jesus is the Son of God. Claro que Cristo es el Hijo de Dios. But it says that Jesus was moved because of compassion. Pero dice que lo hizo por la misericordia que tenía por él. God is filled with compassion. Y Dios está lleno de compasión y misericordia. He's filled with eager yearning to heal. Él está ansioso por sanarlo a usted. And that compassion moved Jesus to heal. Y esa compasión, esa misericordia fue la que movió a Cristo para sanar a este leproso. Look with me in Mark chapter 5, Ahora veamos en Marcos capítulo 5, verse 18. versículo 18. Mark 5 and 18. Marcos 5, 18. When he got into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. However, Jesus did not permit him to go, but he said, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you." Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Verse 20, and he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. Y el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesus said, "Go home to your friends and tell them about God's compassion." Jesús le dijo, vete a casa, vete a tus amigos y diles cuánta compasión tuvo Dios por ti. This man had been demon possessed. Este hombre había estado lleno de demonios. He lived in the tombs. Él vivía con las tumbas. He would cut himself with stones and cry out in the night. Él se cortaba con piedras y gritaba en las noches. He was completely mad. Estaba totalmente loco. The people had caught him and they'd put him in chains. La gente lo había encadenado, But he had broken the chains. pero rompía las cadenas And he lived without clothes, screaming among the tombs. y gritaba entre las tumbas sin tener ni siquiera ropa puesta. Oh, how the compassion of God went out to him. Cómo tuvo compasión Dios por ese hombre. God delivered him. Y Dios lo sanó. Can you see him coming back into town? ¿Lo pueden ahora ustedes ver ese señor llegando al pueblo? Everyone has been afraid to go to the graveyard Todo el mundo tenía miedo de ir allá al cementerio because they might run into the demon-possessed man. porque a lo mejor se encontraban con el endemoniado. And now he's walking back into town and he's fully clothed. Pero ahora él está caminando aquí por las calles del pueblo con la ropa puesta He's in his right mind. y está perfectamente sano de la mente. I can see him walking up to his own house. Lo puedo yo ver llegando a su casa. His wife and children are in the yard. Ahí está su esposa y sus hijos afuera de la casa del patio. She grabs the children and begins to back away. Y al principio la mujer toma a los niños con temor y se aleja. But she realizes there's something different about him. Pero luego se da cuenta que hay algo diferente en este señor. He doesn't have that mad look in his eyes anymore. Ya no tiene esa mirada de loquera que tenía He antes. says, "Honey, I've been set free. Y él le dice, ¿sabes qué? Ya soy libre. Jesus Christ has touched my life and had compassion on me." Jesucristo ha tocado mi vida, tuvo compasión de mí. And he began to tell all of the neighbors. Y entonces le empieza a platicar a todos sus vecinos. In fact, it says that he went around to 10 cities and told them all about God's compassion. Es más, nos platica aquí que fue a 10 ciudades a platicarles a todos acerca de la compasión de Dios.
Now, the next time Jesus came back into this region, Entonces la siguiente vez que Jesús vino a esta región, you read about it in one of the other Gospels. y aparecen algunas otras del Evangelio, The Bible says that they brought the sick by the multitudes out for Jesus to heal them. dice que traían a las multitudes para que vinieran para que Cristo los sanara. Now, as soon as he'd cast the demons out of this man, the people said, "Get away from our town, we're frightened of you." Y cuando él ya había sacado los demonios del Señor, la gente decía, sáquenlo de aquí, tenemos miedo. But after the man published the compassion of Jesus, they brought the multitudes. Pero después de que este Señor había ido y había hablado de la compasión de Dios, trajeron a las multitudes. If we'll tell people of God's love, they'll come. Si nosotros le platicamos a la gente acerca del amor de Dios, ellos vendrán a Él. Look with me in the Gospel of Luke, Veamos ahora en Lucas, chapter 7. capítulo 7. And remember, as we're reading about Jesus, Ahora recuerden que mientras estamos leyendo acerca de Jesucristo, that he's showing us the heart of the Father. Él nos está enseñando el corazón de He Dios. said, "If you've seen me, you have seen the Father." Porque Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Luke chapter 7, and look with me at verse 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. I want to stop right here and ask you a question. Quiero detenerme aquí un momento y hacerle a usted una pregunta. Every time so far where we've read that Jesus had compassion, Todas las veces que hemos leído hasta ahorita y hemos visto que Jesús sintió compasión, what has followed that compassion? ¿qué es lo que ha hecho después de eso? A miracle. Ha habido un milagro. Does God just have compassion and not do anything? ¿Siente Dios nada más compasión pero luego no hace nada? No, God has compassion to change people's lives. No, Dios siente compasión y quiere cambiar las vidas. Look with me in verse 14. Entonces veamos el versículo 14. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. So he that was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Now, the person Jesus had compassion for in this story was the mother. La persona por la que Jesucristo había sentido compasión había sido la madre. She'd lost her only son. Ella había perdido a su único hijo. God also has compassion on those that love the sick. Dios también tiene compasión por aquellos que aman a los que están enfermos, For the family members that must care for that one that is ill. por aquellos familiares que tienen que cuidar a esa persona enferma. We find a similar story in the book of Philippians. Encontramos en Filipenses una historia similar. Look there with me if you would. Veamos ahí, por favor. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2, We're going to be reading in verse 25. versículos 25. The Apostle Paul is writing to the Christians at the church at Philippi. Aquí Pablo está escribiéndole a la iglesia filipense Philippians 2 and 25. y leeremos entonces Filipenses 2, 25. Yet I considered it necessary to send you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Since he was longing for you all and was distressed because you heard that he was sick. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. For indeed he was sick, almost unto death. But God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Paul said he was sick. He almost died. Pablo dice aquí que sí, que este señor estuvo enfermo, casi murió. But something happened. He got healed. Pero algo sucedió, recibió su sanidad. And the way Paul described it, he said, God had mercy. Y la manera en que San Pablo lo describe es que Dios tuvo misericordia. Mercy on Epaphroditus and mercy on me, Paul said. Dice que tuvo misericordia por Epafrodito y también por Pablo. God is still the same merciful God. Y es el mismo Dios que tenemos ahora, un Dios misericordioso. In verse 30, it tells us why Epaphroditus was sick. En el versículo 30 nos dice por qué había estado enfermo Epafrodito. It says, because for the work of Christ he came close to death, not regarding his life, to supply what was lacking in your service toward me. Y dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epaphroditus had been doing a good thing, working for the Lord. Epafrodito había estado haciendo cosas buenas, trabajando para el Señor, But he hadn't been taking care of his body. pero no había estado cuidando bien su cuerpo. God wanted him alive. Dios lo quería vivo. You can work and work and work and work yourself to death. Usted puede trabajar y trabajar y trabajar y matarse trabajando. We have a responsibility to take care of our bodies. Tenemos una responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos. God was merciful. Y Dios tuvo, en este caso, ¿verdad?, misericordia. Look with me in the book of James, if you would. Veamos ahora Santiago, por favor. Chapter 5. Capítulo 5. There are some marvelous things in this chapter that I want to point out. Hay varias cosas maravillosas en este capítulo que quiero mencionarles. James chapter 5 and verse 11. Santiago, capítulo 5, versículo 11. It says, indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Now, this tells us to think about the story of Job. Aquí nos está diciendo que debemos pensar en la historia de Job. If we read in the book of Job, we find that Job lost everything he had and Job became sick. Si vemos nosotros la historia de Job en el Antiguo Testamento, dice que él se enfermó, que Job se enfermó y perdió todo lo que tenía. But this emphasizes what happened in the end of the story. Pero aquí lo que está enfatizando es lo que sucedió al final de la historia. That God is very compassionate and merciful. Que Dios está lleno de compasión y de misericordia. If you read the book of Job, you'll find out that Job got healed. Si usted ve en Job, verá que Job sí fue sanado. That Job recovered all that he'd lost. Que Job recuperó todo lo que había perdido. Why? Because God is merciful. ¿Y por qué? Porque Dios está lleno de misericordia. The next few verses in this chapter go on and talk about sick people in the church. Los versículos que siguen este capítulo hablan de los que están enfermos en la iglesia. He asked the question, is anyone afflicted? Is anyone sick? Y ahí pregunta él, ¿hay alguna persona que esté enferma, que esté afligida? He said, call for the elders, let them pray and you'll be healed. Llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por los enfermos y ellos recibirán su sanidad. In other words, they can receive mercy just like Job received mercy. O sea que ellos podían recibir la misericordia, la misma misericordia que había recibido Job. He's making a direct reference back to Job's deliverance and freedom. Está haciendo una referencia directa a lo que había pasado con Job. God had mercy on Job, God will have mercy upon you. Dios tuvo misericordia con Job, también Dios tendrá misericordia con nosotros. God is a merciful God. Dios es un Dios lleno de misericordia. Now, I want to show you the key to receiving God's mercy. Yo quiero enseñarle ahora a usted la clave para recibir la misericordia de Dios. Look with me in Mark chapter 10, Quiero que pasemos a Marcos capítulo 10, beginning in verse 46. en el versículo 46. We read in the book of Matthew about the two blind men. Leímos ya acerca de los hombres ciegos que había sanado Jesucristo. In Mark's gospel, he talks about one of them. En Marcos nos habla acerca de uno de los ciegos que recibieron su vista. And it shares something very important. Y nos presenta algo muy importante. Verse 46 of Mark chapter 10. Entonces en Marcos capítulo 10 versículo 46. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples, a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. And we know as the story goes, they told him to be quiet. Y sabemos que continuó la historia, nos habla de que le dijeron, cállate. But Bartimaeus cried out again, have mercy on me. Pero Bartimeo gritó más fuerte, ten misericordia de mí. Louder and louder, Jesus, have mercy on me. Y lo gritaba más y más fuerte, Jesús, ten misericordia de mí. Finally, Jesus had called that man over here. Por fin dijo Jesús, tráiganme a ese señor para acá. He said, what do you want me to do for Y you? le dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? He said, Lord, I want to see. Y Bartimeo dijo, yo quiero ver, Señor. Look with me in verse 52. Veamos el versículo 52. Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. Immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesus said to him, your faith has made you well. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. I have a question for you. Le tengo una pregunta a usted. In what did Bartimaeus have faith? ¿En qué fue lo que Bartimeo había tenido fe? He had faith in the mercy of Jesus. Él había tenido fe en la misericordia de Jesús. He believed Jesus would be compassionate. Él pensaba que Jesucristo iba a sentir compasión He por él. cried out for mercy. Y gritó, ten misericordia. And he received the mercy of healing. Y recibió la misericordia, su sanidad. Jesus is the same Y today. Jesús es el mismo hoy en día. You need to believe in the mercy of God. Usted tiene que creer en la misericordia de Dios. In 1 John chapter 4 it says En this. primera de Juan capítulo 4 nos dice, We have known and believed hemos creído, hemos aceptado, the love that God has for us. hemos conocido el amor que Dios tiene para nosotros. We need to have faith in God's love. Tenemos que tener fe en el amor de Dios. My friend, God loves you. Señor, quiero decirle que Dios lo ama. His compassionate heart is flowing out towards you now. Su corazón de compasión de Dios está fluyendo hacia usted ahora. He wants to help you. Él quiere ayudarlo. He wants to heal you. Él quiere sanarlo. The Lord is merciful. El Señor está lleno de misericordia. Quickly, look with me at one other place in the Bible. Pasemos a un último lugar, por favor, rápidamente en la Biblia. The book of Hebrews chapter 2. En Hebreos capítulo 2. Going to be reading Hebrews chapter 2 and verse 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebrews 2 and 17. Hebreos 2, 17. It says, therefore, in all things he had to be made like to his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. This is talking about Jesus. Está hablando de Jesús. He's a merciful high priest. Él es un sacerdote lleno de misericordia. Look with me in Hebrews chapter 4, Y en Hebreos capítulo 4, in verse 14. en el versículo 14, Seeing then that we have a great high priest who is passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesus is a merciful high priest. Jesús es un sacerdote lleno de misericordia He identifies with your suffering. y Él se identifica con su sufrimiento. His heart is deeply touched. Le toca su corazón ese dolor. And it says we can come boldly. Y dice la Biblia que podemos acercarnos con valor, Like Bartimaeus came boldly. así como Bartimeo fue con valor. And we can obtain the mercy of God Y nosotros podemos obtener las misericordias de Dios in our time of need. cuando nosotros lo necesitamos.
necesitamos. God is concerned for you. Dios está interesado en sus necesidades. Put your faith in His mercy. Ponga su fe en su misericordia de Dios. The Bible says, come to Jesus. La Biblia dice, acércate a Cristo. He's merciful and compassionate. Él está lleno de compasión y misericordia. You can obtain the same mercy Usted puede obtener la misma misericordia that the people in the Bible obtained. que la gente aquí en la Biblia dice que recibió. Trust in His mercy. Confía en su misericordia. God's heart is aching right now. El corazón de Dios está doliendo ahorita. He wants to release His compassion. Él quiere darle su compasión. But we must reach up with a hand of faith and receive. Pero tenemos que estirar nuestra mano de fe para recibirlo. My friend, God loves you. Amigo, Dios lo ama. God cares for you. Dios lo quiere a usted. Trust in His mercy. Confíe en su misericordia. The Bible says love never fails. La Biblia dice que el amor nunca falla. God is love. Dios es amor. God bless you as you trust Him. Dios le bendiga. Confíe en Él. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús. Amén.